Mauricio fue más rápido de lo que yo dije, era cuestión de segundos. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y así es, en este caso no se trata específicamente de una solicitud de pedido de permiso o de pagar por una enfermedad, sino más bien de las famosas pensiones que se le pagan a los adultos mayores o a las jubilaciones justamente. El caso se inicia básicamente con Catherine González, quien a los 7 años habría perdido a su mamá y quedó huérfana y quedó a cargo justamente de su tutora, que también era su tía. Esta tía empezó los trámites de manera a poder gestionar que la pensión que estaba cobrando su madre pase justamente a la hija. Pasaron más de 10 años, ahora ya tiene 23 años y el 24 de julio de este año le llamó una mujer que dijo llamarse Anaí Campos. Le dijo que sus papeles estaban listos y que ella podía pasar a cobrar dicho monto. No obstante, le dijo que él le iba a cobrar 35% de este monto de lo que ella iba a percibir. Imagínate, ella va a cobrar retroactivo por más de 10 años de pensión que debía haber recibido por justamente que le correspondía a su madre. Son más de 50 millones de guaraníes. No es simplemente un pequeño pago por reposo. Son más de 50 millones de guaraníes que esta persona decía que debía pagar Catherine de manera a poder acceder a este dinero. Y Red Guaraní inclusive accedió a una de las llamadas donde se escucha a Anaí exigiendo este monto y también planeando la manera en que se iban a encontrar y cómo iban a firmar, hasta un documento mencionaba inclusive, con el cual Catherine justamente accedía a pagar este monto a Anaí. El documento probablemente no pudimos acceder a él. Se trata de un documento donde uno firma que ya está recibiendo su pensión. No obstante, Anaí es externa, no es una trabajadora del IPS, por lo cual llama la atención el hecho de que estarían teniendo contactos dentro de lo que es el Instituto de Previsión Social. Vamos a escuchar tanto la grabación como lo que mencionaba respecto también la víctima, en este caso Catherine González. Te quería confirmar nomás lo de su monto, que es 59 millones. Sí. Que quedámoslo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, que era 59 millones. Y que quería ya verme, reunirse conmigo para firmarle un documento. Bueno, vino, llegó hasta mi casa y me mostró todos los expedientes que tenía de mi documento. Me hizo firmar un 35%. O sea, que yo tenía que darle un 35% cuando cobraba mi plata. Mientras hablábamos con ella, ella estaba a punto justamente de encontrarse con Anaí de manera a poder ir a retirar este dinero. Y como estaba con nosotros, Catherine no le atendió el teléfono y varias veces, más de 20 veces inclusive le llamó, inclusive empezaron a llamar otros números. Revisamos justamente estos números y corroboramos que coinciden con algunos números de personas que están trabajando actualmente en IPS, y ahí es donde se concreta justamente el hecho de que habrían personas involucradas dentro del sistema del Instituto de Previsión Social. Ahora, no es la primera vez que ocurre esto, según mencionaba justamente Catherine, ya que habrían varias personas que también estarían siendo estafadas por estas personas. Se habla de más de 100 millones de guaraníes que estarían estafando a este grupo de aproximadamente 3 o 4 personas dentro de lo que es el Instituto de Previsión Social. Vamos a escuchar también lo que mencionaba respecto a nuestra entrevistada a Catherine. De la nada me llamó. O sea, y consiguió todos mis números, no sé ni cómo. O sea, es muy raro. Algo tiene que haber dentro del IPS para que se haga eso. Hay 3 personas, o sea, 3 personas tienen que cobrar ahora. Y tienen que hacer la misma cosa, o sea, el mismo procedimiento que ella me está haciendo a mí. Bueno, no se puede determinar hasta el momento, al menos si infringe alguna ley esto. No obstante, estamos hablando de alguna mafia, alguna rosca dentro del IPS que estaría levantando algunas pensiones que estarían ya prácticamente olvidadas, desaparecidas, y van y buscan a las personas, adquieren sus números de teléfono, su dirección inclusive, y le instan o le dicen que este documento está listo, pero que tienen que pagar 35%. En este caso de 59 millones que le correspondía a Catherine, 17 millones iba a ir para esta mujer, Anaí Campos. Mirá que yo hice mis cálculos, son 20.650.000 guaraníes. Esta comisión que cobraría esta mujer por hacer este servicio. ¿Por qué existen dudas? Me parece que ya fueron al Ministerio Público a averiguar si es que este hecho calza en algún tipo penal, porque fraude no puede ser, porque no le da una cosa por otra. Extorsión, no sé, porque hay un documento firmado. Así que hay que ver bajo qué figura penal
podría calzar esta conducta si es que está tipificada efectivamente. No sé si habló Parece la Fiscalía. ser una especie de engaño, ¿verdad? Porque por lo que yo entendí, la víctima lo que hace es firmar un documento que en teoría es el documento que la habilita a cobrar su pensión. Ajá. Pero en este mismo documento figura que ella tiene que pagarle 35% de ese monto. Por Claro, lo pero cual, puede ser un contrato. ¿Cómo Claro, comprobás que fue un engaño? porque la víctima dice desconocer eso que está en el documento. Sino Claro, que es un acuerdo pero- verbal entre la otra persona y en el documento, sin embargo, sí establece que Pero es y si en el documento tiene la firma, puede haber sido sorprendida en su estupidez, porque de no hecho, leyó lo que firmó. Claro, de hecho que es Claro. El punto destacable aquí es que hay justamente un grupo de funcionarios del IPS que estaría realizando este acto ilícito, y ahí es donde eso es lo que hasta el momento se considera justamente ilícito y que estaría actuando en contra de varios asegurados Claro. del Instituto de Previsión Social. Allí cambia la película, si es que un funcionario, se descubre la participación de un funcionario, que obviamente tiene que ser Claro. así, que está filtrando la información y utiliza a terceros también para comisionar. No creo que el 35% vaya solamente para esta mujer, seguramente bien. tiene sus conexiones Exactamente. con funcionarios del IPS que están pasando el dato, como ocurrió, por ejemplo, en la Universidad Católica recientemente, que advertían a los estudiantes de su bajo rendimiento o que no tenían, por ejemplo, las asistencias correspondientes para poder rendir, entonces fraguaban las actas a cambio de dinero. Exactamente. Conversamos también con Catherine, que había mencionado que la misma mujer, Anaí Campos, le había dicho que en otra ocasión o el día siguiente debía ir a cobrar una pensión de 200 millones. O sea, uno imagina el 37% de eso sería aproximadamente 60, 70 millones de guaraníes, Sí. que se estaría tragando, por decirlo de alguna manera, este grupo de trabajadores del IPS y esta persona externa que haría de nexo entre el IPS y las personas que están queriendo cobrar sus pensiones. Hay que ver ahora la versión de Ahí las está la autoridades del cuestión. IPS, ¿verdad? Ahí está la cuestión, una cuestión interna del IPS y cómo están trabajando para poder hacerse de dinero de una manera muy fácil. Porque básicamente es mover un expediente que está, algo que está contemplado, establecido y que se debe pagar. Claro, y que Y también por tendría- ignorancia, a veces no conoces, ¿verdad? O sea, ella no sabía que Y tenía por que la cobrar ese necesidad. dinero. Bueno, gracias Mauricio. Muchas gracias.